Y nosotros ya estamos acá, estamos hablando de Twin Peaks con nuestro invitado, porque generacionalmente así son las cosas y además así es este semáforo, ¿no? Se van cruzando los temas y los invitados e invitadas. Y si llegaron tarde, les recuerdo que en nuestro YouTube queda la conversación que tuvimos con Martín Sepúlveda, autor de este librito guía de campo de Twin Peaks. Y ahora vamos a hablar de una exposición que está hasta el 19 de julio en el Archivo Nacional. Desde todos los ríos hasta todos los mares del mundo. Estamos con sus curadores, Javiera Mansi. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, Antonella. Buenos días. Muy contenta de estar acá nuevamente. Muy bienvenida. Estamos también con Pablo Abufón. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Antonella. Gracias. Bueno, esta lleva 2 semanas, estamos como a la mitad de la exposición y son más de 130 afiches, decenas de bordados y portadas de discos y otros objetos simbólicos de apoyo a la paz en Palestina y que están disponibles para que ustedes los vayan a ver en el Salón Los Conservadores hasta el 19 de julio. Hay muchas maneras de entrarle, ¿eh? Entonces, primero, hablemos, Javi, del concepto que tiene que ver con pensar con la solidaridad palestina como algo que no solamente se está manifestando ahora, sino que es algo que lleva décadas, ¿no? Desde el inicio de este conflicto territorial, digamos, porque la historia es mucho más larga, pero del conflicto territorial, desde los mediados del siglo XX, ¿cierto? Hay muchos artistas que han expresado, ¿cierto?, su mirada al respecto a través de su arte. Cuéntanos cómo esta exposición se hace cargo de eso. Sí, bueno, es una exposición que busca historizar, ¿no?, esta larga trayectoria de solidaridad desde Chile con Palestina, pero también desde el mundo, ¿no?, y pensar precisamente cómo hoy día enfrentamos un genocidio, un curso y la urgencia que eso trae, pero también saber que esta larga historia de revuelta, de solidaridades, de pensar también este internacionalismo, ¿no?, que nos ha convocado por décadas y que nos permite hoy día también situar este momento en toda esa historia, ¿no?, en toda la envergadura de lo que eso significa, de un pueblo colonizado que está viviendo un genocidio frente a los ojos del mundo y que nos pareció muy importante hacerlo desde Chile, donde, como sabemos, cuenta con la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, y hacerlo desde el Archivo Nacional, que es también una institución pública del Estado que también carga con ese sentido de pensar las huellas de una historia compartida, ¿no? Entonces, por hacer esta exposición buscaba, bueno, un homenaje, ¿no?, a esa creatividad social dispersa, dispuesta, desplegada en las movilizaciones de tantas maneras, ¿no?, en estos últimos años, pero en estos últimos días, pero también en estos últimos años, ¿no?, décadas, donde vemos personas que se han involucrado muy activamente en desarrollar gráfica, bordados, toda una producción visual muy rica, sonora. Bueno, ahí Pablo puede contar más, pero que queríamos también hablar de eso, ¿no?, hablar de esa resistencia, de esa belleza, de la creatividad de la resistencia y de la creatividad y de la belleza de la solidaridad, ¿no? Uh-huh. Como una herramienta que hoy día pensamos que es indispensable y que es central para construir un futuro, ¿no?, para poder imaginar un futuro común en este momento. Ahora, hay una pregunta que es dolorosa, pero que yo creo que tiene su luz de esperanza al final, ¿no? Y se la voy a plantear a Pablo, porque hay quienes nos pueden estar escuchando diciendo, ok, están matando. Hoy día somos testigos de un genocidio que lleva meses y que lleva miles de víctimas sumándose. Y todas las decisiones que se han tomado a nivel internacional, todos los tipos de represalias diplomáticas que se han intentado, no han impedido que el gobierno de Netanyahu siga matando personas. Eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? ¿De qué sirve hacer una exposición gráfica? Es una tremenda pregunta que nosotros también nos hicimos. Y que nos la hicimos en el marco no solo de una reflexión artística, curatorial, ¿no?, sino una reflexión política, en el marco de las movilizaciones masivas que han habido en todo el mundo en torno a la solidaridad con Palestina, la protesta contra el genocidio. Y ahí lo que vimos era que la pregunta central es ¿qué podemos hacer para acabar con el genocidio? Y una de las cosas que el mismo pueblo palestino y sus organizaciones han hecho a lo largo de la historia es convocar a la solidaridad internacional, porque saben que por sí mismo el orden internacional, la comunidad, la así llamada comunidad internacional con su orden de instituciones, Naciones Unidas, etcétera, no es suficiente, claramente no es suficiente hoy día, ¿no? Y lo que puede hacer una exposición de artes gráficas en solidaridad con Palestina es mostrar la magnitud de esa solidaridad. Por eso la exposición se llama Desde todos los ríos a todos los mares, porque así como está la consigna, que Palestina va a ser libre desde el río hasta el mar, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, lo que vemos es que hoy día hay una explosión de solidaridad gráfica, artística en la calle, que va
desde el río Jordán hasta el río Mapocho, ¿no? O sea, recorre el mundo entero. Y mostrar eso es un aliciente para que el genocidio no nos quite la esperanza de que es posible hacer algo. Ahora, conectando con algo que decía Javiera, el hecho de tener una exposición en una institución pública, en una institución de la República, como el Archivo Nacional, también sutilmente es un llamado al Estado a hacerse cargo de su compromiso con los derechos humanos, a tomar medidas concretas en este contexto, ¿no? Y eso significa, en pocas palabras, romper con el Estado de Israel, aislar militar, comercialmente al Estado de Israel para forzar el fin del genocidio, que pareciera que es la única manera en este momento, porque las declaraciones, las demandas en tribunales que se demoran años quizás en resolver casos como el genocidio, pareciera que no fueran suficientes. Por lo tanto, ¿de qué sirve una exposición? Sirve porque podemos mostrar la magnitud de la solidaridad, podemos hacer un llamado a la humanidad común en torno a Palestina, que lo que se juega ahí es el destino de la humanidad, y también hacer un llamado directo al Estado de Chile a tomar parte en el asunto y tomar medidas concretas. Creo también que hay algo que está en la exposición, que es no solo la idea de los palestinos y las palestinas como víctimas de un genocidio, sino también como actores resistentes de una colonización en curso desde hace 100 años. Eso creo que es muy relevante porque hoy la construcción de los palestinos y las palestinas como víctimas absolutas, los pone en un lugar donde no tienen agencia, no hay nada que puedan hacer al respecto y solo cabe una especie de caridad mundial por ellos. Pero lo cierto es que los palestinos siempre han resistido la colonización. Y mostrar esa resistencia también es significativo porque significa que podemos conectar con los palestinos y las palestinas, con sus organizaciones, de una manera que no es solo juntando plata para dar desayunos para los niños en casa, sino también como actores con los cuales podemos establecer alianzas internacionales entre pueblos para poder generar nuevas formas de enfrentar una situación tan compleja como es la geopolítica mediooriental y la colonización de Palestina. Ahora, también una cosa que aparece en la exposición tiene que ver con ir a la pelea por el discurso, ¿no? Porque algo que se ha sostenido también a lo largo de todas estas décadas ha tenido que ver con que esta es una guerra entre pueblos, que por supuesto lo podemos discutir, ¿no? Y también que esta es una expresión más de la histórico anti-judaísmo que existe a nivel mundial, ¿no? Que es algo que vimos que se levantó de manera muy potente al principio de este conflicto, ¿no? Y quería preguntarle también, Javi, ¿cómo sientes que la expresión de esta solidaridad pone en cuestión esos discursos que han sido muy mediáticos, considerando además que parte importante de personas sionistas son dueñas de medios de comunicación a nivel mundial, no solamente en Chile? Sí, pero creo que es muy importante esto que dices como de las palabras, ¿no? Y de insistir en ellas. Por eso nosotros hemos insistido mucho en decirlo como lo que es, ¿no? Un genocidio que lleva ya más de 40.000 personas asesinadas por el Estado de Israel en Palestina. Pero además poder hacer una disputa que viene a ser tanto de las palabras, pero también me parece muy importante decirlo, una disputa de la sensibilidad, ¿no? De cómo poder producir una sensibilidad común en este momento. En un escenario donde vemos que es tan fácil o se produce esta suerte de indiferencia tan fuerte, o a veces esta dificultad para conectarnos, para poder volver a sensibilizarnos, ¿no? Entonces, por eso una exposición como esta buscaba, como bien decía Pablo, también producir una sensibilidad común que tampoco va en la idea de una clave exclusivamente paternalista o como de reponer algo así, meramente en ese sentido como de una ayuda hacia algo lejano, ¿no? Sino más bien como una causa que está en el centro, ¿no? De nuestras preocupaciones, que está en el centro de este momento, ¿no? De la pregunta de las posibilidades de la humanidad, ¿no? De los futuros que podemos construir en común. Y para eso también quería remitirme a algo que me parece muy bello, además, que esta exposición cita, que es el vínculo muy estrecho, además, entre lo que fue el proyecto del Museo de la Solidaridad, ¿no? Que fue fundado durante la Unidad Popular, precisamente como un gesto y una épica, ¿no? De la solidaridad internacional de artistas del mundo, con el proyecto que se estaba causando en Chile, ¿no? De este proyecto de un socialismo en democracia, con empanadas y vino tinto, etcétera, todo lo que podía traer ese escenario, ¿no? Y que esa exposición, o ese museo más bien, inspiró otros museos en el mundo, ¿no? Inspiró museos en Sudáfrica, inspiró museos
contra el apartheid, y también inspiró una exposición en Palestina en 1978 de solidaridad con Palestina, y creo que eso también habla de cómo se irradian, ¿no? Y cómo estos contagios tan virtuosos, tan bellos que van colmando nuestra historia, donde podemos ocupar estas experiencias. Y en 1978 se pensó, bueno, vamos a hacer un museo de solidaridad con Palestina, y hoy día vuelve a Chile, ¿no? Ese deseo, ¿no? Y vamos a hacer aquí una exposición nuevamente en solidaridad con Palestina, y donde insisto, ahí ya la OLP en ese momento tenía muy clara esa tarea, ¿no? Donde la pregunta por la autodeterminación del pueblo palestino era una pregunta por una autodeterminación de los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, creo que hay algo que es muy importante, que es como acabar con esa extranjería que puede producir la idea como de esto que sucede al otro lado del mundo, pero mucho más como una pregunta que nos atañe tanto, ¿no? Y que hay acciones muy concretas que se pueden hacer. Y yo creo que eso es algo que quería decir también, ¿no? No es solo producir una idea de solidaridad en general, sino en todos los lugares donde estamos. ¿Qué podemos hacer hoy para acabar con el genocidio? Entonces, sabemos que podemos hacer en nuestros espacios de trabajo, en las universidades, en los medios de comunicación, y por qué no también en un archivo, en una exposición, o sea, ocupar todo el despliegue de posibilidades que tengamos a nuestro alcance para decirlo, ¿no? Y para acabar con esto. Sí, yo creo que esa es una de las maneras más poderosas de crear comunidad, no solamente de hacer resistencia, sino también uno dice cuando uno dice no hay nada que hacer. En cualquier ámbito, ¿no? También lo hemos conversado aquí mucho respecto a la crisis climática, ¿cierto? A la falta de fe en la democracia, etcétera. Y cuando decimos ya, no sabes que no hay nada que hacer, guardemos, ¿no? Cerremos por fuera. Ahí ya ganaron los malos. Entonces, es muy importante pensar en activar y en generar comunidad y en encontrarnos y en hacer diálogos y actividades. Y, por ejemplo, insistimos, esta muestra está disponible desde todos los ríos hasta todos los mares del mundo, Arte por Palestina, en el Archivo Nacional hasta el 19 de julio en el Salón Los Conservadores. Pablo, ¿qué encontramos? Ya dijimos que había gráfica, que había bordados, pero para la gente se puede imaginar y se pueda seducir para poder ir también y aprender, ¿no? Conocer y activar de nuevo. Una primicia es que la exposición va a estar hasta el 26 de julio. Excelente, hay una semana más. Tenemos una semana más para que puedan visitarla y conocerla. En la exposición encontramos, en primer lugar, una historia de Palestina también. Para nosotros era muy importante poder dar esa batalla por la historia, por las ideas, por los conceptos y las palabras, que ha sido tan importante en esta nueva coyuntura palestina desde el 7 de octubre en adelante, que, por ejemplo, ¿qué significa intifada? Uh-huh. ¿Y por qué hay sectores que han querido silenciar esa palabra o aterrorizarla, ¿no? Transformarla en una palabra terrorista. Me suena a octubrismo. Y aterrorizar a quienes, exactamente, aterrorizar a quienes reclaman y reclamamos la idea de la intifada, de la sacudida, del levantamiento, que por cierto hace referencia a momentos particulares de la historia de la resistencia palestina, pero también a este nuevo momento, que es la intifada global, sobre todo en los acampes universitarios y las protestas callejeras. Entonces, una de las cosas que hacemos es mostrar, entregar, digamos, información, una línea de tiempo, una historia de Palestina en torno a la solidaridad internacional con Palestina, mostrando la conexión con otras luchas de autodeterminación y particularmente el vínculo con Chile, ¿no? Lo que decía Javier a propósito del Museo de la Solidaridad es una conexión directa. Y lo más lindo, creo, para nosotras y nosotros es que hay una conexión directa entre esa experiencia y la nuestra, porque los artistas que trabajaron en esa exposición a su vez trabajaron con Christine Jurí y Raya Salti, que son dos curadoras, investigadoras palestinas también, que colaboraron con esta exposición. Y por lo tanto, nosotros sentimos un vínculo directo entre la exposición en Beirut del 78 y esta, porque es una inspiración fuerte. Entonces, esa historia también está, la del Museo para Palestina del 78, el rol que sabía la OLP, que tenía que tener la cultura, el arte, el cine, y que hizo conexiones extrañísimas como cineastas radicales japoneses que se fueron a luchar por Palestina en los años 70. Y ¿cómo pasó acá también? Claro, y el vínculo, o sea, lo que encontramos ahí en Medio Oriente y en América Latina en esos años, en contextos de liberación nacional, de luchas anticoloniales, de luchas por la autodeterminación y contra las dictaduras, está presente muy fuertemente en la exposición también. Y, por otro lado, contar la historia de las catástrofes, de la Nakba.
que particularmente es el momento en el que los palestinos y las palestinas han declarado el comienzo de su gran catástrofe, que es en el 48. Pero que la queremos mostrar como una catástrofe en curso, no solo como algo que ocurrió hace 76 años, sino algo como que sigue ocurriendo. Y que llamarle segunda Nakba o segunda catástrofe a lo que está ocurriendo ahora tiene sentido como para ponerlo sobre la mesa, pero en realidad es la misma Nakba, la misma experiencia de catástrofe, de exclusión, de exterminio, de limpieza étnica. Y eso nos permite mostrar una continuidad de la historia, que es algo que es muy importante, porque pareciera que cuando se habla de Palestina, se habla como de una cosa, ¿no? 7 de octubre, o el ataque al hospital de no sé qué, y es mucho más complejo que eso. Entonces nosotros creemos en la exposición, esto es lo que tratamos de mostrar, que hay cosas muy sencillas, como que esto es un genocidio, y hay otras muy complejas, como que hay países árabes que son aliados de Israel y también están en contra de la propia autodeterminación palestina. Por lo tanto, hay cosas que parecen sencillas, que los muestran como sencillas, que en realidad son complejas, y otras que las muestran como si fueran complicadas. Bueno, no podemos llamarle genocidio porque a lo mejor no es lo mismo que... No, los pueblos experimentan catástrofes en sus formas en las historias de su experiencia como pueblo, a pesar de que hayan diferencias, ¿no? Pero ahí hay algo, por ejemplo, y esto es muy importante decirlo, hay algo que une al pueblo palestino con el pueblo judío en su historia, ¿no? Que es la experiencia del genocidio, la experiencia de la limpieza étnica, la experiencia de la expulsión por parte de los poderes imperiales y coloniales. Que un Estado que se haya instalado en el territorio palestino desde Europa haya tenido una conexión con un sector del pueblo judío que fue masacrado y que fue víctima de un genocidio, no significa que no pueda el pueblo palestino reclamar también para sí el derecho a defenderse de un genocidio. Y, claro, eso, y ahí ese debería ser el espacio de diálogo, ¿no? Y de encuentro y de posibilidad. Y una manera de hacerlo, y eso por eso hacemos este semáforo todos los días, también es a través de la cultura. Creemos que acá somos convencidos de que la cultura nos da espacios para encontrarnos donde parece que no hubieran. Donde la política falla, acá creemos que la cultura puede ser un lugar de diálogo. No solamente de resolución, pero sí de encuentro en lo humano, ¿no? Así que les dejamos invitados hasta el 26 de julio en el Archivo Nacional, específicamente en el Salón Los Conservadores. Se pueden ir a ver esta exposición desde todos los ríos hasta todos los mares del mundo, Arte por Palestina. Hemos estado conversando con los curadores de esta muestra, Javiera Mansi y Pablo Abufón. Muchas gracias, Javiera, por venir. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias, Pablo, un gusto. muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos que rápidamente ir despidiendo el programa, son las 10:55 y nos encontramos mañana, en viernes, un nuevo programa Semáforo. Que tengan muy buen día.